para comenzar con Ariel y su charla de física, computación cuántica e inteligencia artificial. Así que bueno, voy a empezar con la introducción. Ariel Norambuena es académico de la Universidad Mayor de Chile, es parte del programa de doctor en físico, mención óptica en información cuántica, y también es profesor de la carrera de Data Science. Actualmente lidera proyectos de investigación en el área de mecánica cuántica, óptica cuántica, materia condensada e inteligencia artificial. Dentro de su formación académica, podemos decir que posee el grado de doctor en física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un postdoctorado en el Centro de Óptica e Información Cuántica de la Universidad Mayor. Actualmente, el doctor Ariel Norambuena busca ampliar técnicas de inteligencia artificial y algoritmos computacionales para resolver problemas de alta complejidad e interés tecnológico en física cuántica, siendo la computación cuántica uno de sus motores de investigación y difusión. Bueno, el día de hoy Ariel nos va a hablar un poco, la charla va a ordenar un poco de la historia de cómo llegó a descubrir la computación cuántica de manera muy amena, pasando por su formación de pregrado, anécdotas de su investigación doctoral y la labor de difusión de la computación cuántica que lideró junto con IBM Chile, y otros científicos y científicas chilenos y chilenas. Además, mostrará un poco sobre cómo fusionar inteligencia artificial y computación cuántica, mostrando los últimos avances de su grupo de investigación de la Universidad Mayor que se dedica a la computación cuántica. Bienvenida, Ariel, y muchas gracias. Súper entusiasmada para escuchar de tu charla. Bueno, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias también a Girl in Quantum por esta invitación. Encuentro genial la labor de poder difundir el conocimiento sobre todo estas tecnologías cuánticas que están muy de moda, el nuevo paradigma, y poder compartirlo abiertamente con todos. La presentación que yo les voy a hacer ahora es básicamente un recorrido bien ameno, muy superficial, digamos, acerca de cómo se fusionan estas tres cosas que a mí me interesan mucho, que es la física, la computación cuántica y por sobre todo la inteligencia artificial, que es una herramienta muy, muy útil para distintas disciplinas. Esta imagen que yo les muestro acá es una de las cosas que a mí, antes de entrar a la universidad, me llama mucho la atención. Siempre fui muy curioso, participaba en distintos talleres en el colegio de música, de deporte, de ciencia, pero hay algo que a mí me captó la atención desde niño, que es que en la naturaleza hay ciertos patrones que se repiten. Como que se hubiese algo oculto en cómo está escrito el lenguaje de la naturaleza. Eso para mí fue muy revelador como a la edad de los 15 a los 17 años. De hecho, determinó mucho de mi pasión actual por las ciencias. Y debido a esta curiosidad que siempre tuve hacia las ciencias, a tratar de entender cómo operaba la naturaleza, es que yo ingresé a estudiar una carrera de licenciatura en física. ¿Ya? Eso fue en la Universidad Católica, ¿ya? En el Instituto de Física de la Universidad Católica, donde creo que fue una de las etapas más hermosas y maravillosas del día. Es increíble cómo se van generando contactos, amistades, vas descubriendo intereses nuevos. Y dentro de este instituto pude realizar mi licenciatura y mi doctorado en física, y después de los estudios en la Facultad de Física migré a la Universidad Mayor en el Centro de Óptica e Información Cuántica. En ese proceso de formación académica, que es como la formación académica más tradicional, digamos, desde lo que existe hoy en día, me fui topando con la computación cuántica sin saberlo. En la licenciatura tomé prácticas de verano y ahí trabajé con el profesor Miguel Orzac, quien me sumergió en el mundo de la criptografía cuántica, cómo poder codificar mensajes que fueran seguros si es que alguien quería robar información. Y ya en el doctorado, junto con Natalie, que fue la speaker anterior, nos conocimos y tratamos de llevar la computación cuántica ya fuera de la zona de la academia. Actualmente yo me dedico como académico a hacer clases en pregrado y en doctorado, y hago investigación independiente y también con mi grupo de investigación en mecánica cuántica, que es lo que a mí me gusta. Hago mucho de simulación computacional. Me encanta poder traducir un problema complejo y escribir un código, un algoritmo en el lenguaje que ustedes quieran y poder dar una solución eficiente a un problema. Y últimamente he estado combinando esto también con inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver problemas que quizás con técnicas convencionales es muy difícil de hacer. Durante el doctorado
trabajé con Natalie, ahí tenemos una foto hace muchos años atrás, esto es del 2017, estamos con Natalie Casanova, ahí estoy yo, estamos haciendo una fusión al estilo Dragon Ball, y ahí está Andrés Concha, esto es la Universidad Adolfo Ibáñez, y nosotros éramos el equipo de científicos que junto con Piera Curoto, que en ese entonces tenía un rol importante en la computación cuántica, y Juan Pablo Soto, que era el embajador de la computación cuántica en Latinoamérica, nos planteamos el desafío de cómo llevar la ciencia fuera de la academia, ir a los colegios, ir a la universidad, hacer una especie de capacitación. Nosotros hacíamos talleres, partíamos con charlas introductorias y luego talleres donde nos sentábamos a programar utilizando la plataforma de IBM, que es bastante buena. La experiencia fue muy enriquecedora, yo creo que para todos y todas las integrantes de este proyecto, porque nos permitió entender algo. Tú puedes aprender lo que sea si es que tienes a un grupo de personas que te pueden guiar en ese camino. Fuimos a colegios y colegios, no necesariamente los mejores colegios de Chile, fuimos colegios escasos recursos y los niños y niñas lograban fascinarse y lograban escribir sus primeros algoritmos. Entonces, esto es algo que realmente la única traba es uno. Si uno quiere hacerlo, uno lo puede lograr. Y yo como físico, digamos, como investigador y académico, contarles un poquito de qué se trata la física, para quienes no los han escuchado antes. La física es una ciencia, se dice que es una ciencia fundamental, que estudia las leyes de la naturaleza, las leyes de la naturaleza en todo su amplio espectro, las leyes del universo, las leyes de un rayo, por ejemplo, cuando hay una descarga eléctrica, la física que hay detrás de un trompo que está girando, algo muy complejo de describir. Todo lo que se pueda describir con ecuaciones, con una ley, entra dentro del ámbito de la física. La física tiene distintas disciplinas de acción, pero la física como ciencia fundamental, que trata de describir la naturaleza con leyes, tiene objetivos sumamente potentes. Uno de los primeros objetivos es encontrar qué relación existe entre materia, energía y actualmente, lo que vamos a discutir ahora, información. ¿Qué relación hay entre estas tres cosas? También trata de describir cualquier proceso que ocurre en la naturaleza, cómo cambia, si es que yo me muevo en el espacio, o cómo cambia si es que el tiempo empieza a transcurrir. Por ejemplo, el clima. El clima es un claro ejemplo donde un fenómeno puede cambiar en cada zona del planeta Tierra y transcurriendo los meses, que es el tiempo, también puede cambiar los fenómenos. Y lo más importante para la física es que tú tienes un experimento que valida, por ejemplo, acá hay una mesa óptica de un experimento típico de óptica. Tienes el experimento, tú tienes un modelo, cómo poder fusionarlo para poder hacer una predicción en el futuro, para tú predecir aquello que todavía no ocurre. Ese es el poder muy potente que tiene esta ciencia. Y dentro de esta ciencia, que es la física, uno se pregunta qué es la mecánica cuántica, porque desde acá parte el origen de la computación cuántica, desde entender qué es la mecánica cuántica. Acá hay una imagen de la película Ant-Man, cuando ellos se hacen subatómicos y entran en este régimen del mundo cuántico. Para hacerse una idea de qué es la mecánica cuántica, uno tiene que hacer un ejercicio mental súper interesante, que es tratar de pensar y visualizar aquello que no puede ver. Partamos con una persona promedio, 1,70 m, podríamos decir promedio de estatura en Latinoamérica de una persona, ¿ya? Y esto, 1,70 m, es el mundo donde nosotros vivimos. Nosotros somos de ese tamaño y tratamos de entender el mundo de acuerdo a nuestro tamaño. Pero si nos vamos al mundo de cosas más pequeñas que todavía podemos ver, por ejemplo, una hormiga, ya una hormiga mide 4 milímetros de largo. Si nos hacemos más pequeños aún, ya podemos ver una imagen amplificada de cómo es el grosor del cabello de una persona. Ya este es un cabello de una persona, es el pelo que tenemos en la cabeza. 100 micrómetros, ya eso es como del orden de 10 a menos 4 metros, eso ya es algo muy pequeño. Algo más pequeño en el mundo biológico, un glóbulo rojo, por ejemplo, es tomar 1 metro y dividirlo en 100.000 partes. Una de esas partes es del tamaño de un glóbulo. Bacterias, impresionante la arquitectura que tiene esta bacteria, son aún más pequeñas las bacterias, son 200 nanómetros. Esto ya, uno puede decir, ya esto casi está llegando al mundo cuántico. ¿Cuándo llegamos al mundo cuántico? Cuando nos vamos a la escala de los nanómetros, de 10 a la menos 9 metros. Son distancias muy pequeñas, no somos capaces de poder verlas, pero existen. Y acá hay una nanoestructura de carbono, se enlazan hermosamente como este patrón geométrico de panal de abeja, ¿ya? Son patrones hexagonales, y si nosotros miramos uno de estos puntos que está acá, esto es un átomo. Ya en el átomo, y ya en estructuras atómicas, ya estamos en el régimen cuántico. Entonces, para hablar de mecánica cuántica, es súper loco, porque hay que tratar de ir a un mundo que no podemos ver. Es muy pequeño, pero existe, y nosotros estamos compuestos de él.
Nosotros estamos compuestos de átomos de moléculas que tienen otras formas de regir, tienen otras leyes. Y acá, en este punto, las leyes de la física son totalmente distintas a las leyes de la física de una hormiga o de una persona. Son cosas, son peras con manzana, agua y aceite, son cosas muy distintas. Entonces, la mecánica cuántica es un área de la física que lo que trata de buscar su esencia misma es entender las leyes fundamentales que rigen todo lo que es subatómico, atómico y molecular. Y tiene áreas de investigación muy interesantes. La que nos trae a colación hoy día es obviamente las tecnologías cuánticas que están saliendo. Un ejemplo es la computación cuántica, cómo nosotros somos capaces de construir un chip, ¿ya? Un chip que esté basado en principio en la mecánica cuántica. El chip puede ser grande, pero donde se aloja la información son nanoestructuras al final. Entonces, en esas nanoestructuras, en esas cosas muy pequeñas, a esa escala nosotros estamos manipulando la materia para guardar información. Obviamente esto tiene un sistema gigantesco de enfriamiento por afuera, porque esto necesita operar a muy bajas temperaturas por cosas que vamos a discutir después. Otra cosa de investigación interesante en mecánica cuántica es, por ejemplo, lo que hacen los químicos, ¿ya? Los químicos cuánticos. Hay muchos premios Nobel de química, son algoritmos para poder resolver y poder modelar en el computador, por ejemplo, en el notebook que usted tiene en la casa, cómo tú puedes modelar una molécula de agua o una molécula de sal. Es un campo de investigación impresionante. Y hay otras cosas ya más teóricas, que es tratar de entender cómo la relatividad y la mecánica cuántica conviven a través de lo que se llama teoría cuántica de campo, pero un área mucho, mucho más teórica. Nos vamos a centrar en la parte de la tecnología, ¿ya? De cómo podemos aprovechar la mecánica cuántica para hacer propuestas tecnológicas que hagan un cambio de paradigma en lo que sabemos. Hay un físico teórico que muchos y muchas admiramos, que es Richard Feynman, ganó un premio Nobel en 1975, y una frase muy interesante que dice: parece que las leyes de la física no muestran ninguna barrera a la reducción del tamaño de los ordenadores, hasta que se logre que los bits, la información básicamente, tengan el tamaño de los átomos y el comportamiento cuántico domine. Esta es una frase de Richard Feynman. Él la dijo mucho antes de que se construyera el primer computador. Acá tú te das cuenta de la idea de que siempre desde la ciencia uno se plantea preguntas o interrogantes que pueden conducir, digamos, a las tecnologías del futuro. Uno siempre está pensando en el futuro. ¿Cómo poder llevar la naturaleza a un extremo tal de que si yo la entiendo, puedo crear una tecnología que vaya en beneficio de la humanidad? El paradigma de las máquinas que calculan, los computadores en general, hablando solamente de computación clásica, es muy antiguo. Desde el 150 a.C. ya existían mecanismos que permitían hacer predicciones de eclipse del movimiento del sistema solar. Este es un mecanismo que se encontró muy antiguo, el mecanismo anticipera, que podía hacer una operación por minuto. Tenemos también hitos, por ejemplo, cuando se construyó el primer computador electrónico integrado, el ENIAC, que era para resolver sumas, multiplicaciones, cosas que hoy en día en el celular la hace súper rápido. O sea, esto casi es una anécdota, ¿ya? Esto es una habitación completa para hacer 300 operaciones computacionales por segundo. Pero hoy en día estamos en una era totalmente distinta. Estamos en la era de la información. Hoy día, por ejemplo, IBM no solamente tiene un predominio en computación cuántica, sino que también en los supercomputadores tú puedes mandar a hacer cómputos en estos clústeres, en estos cientos de computadores que trabajan todos en paralelo, y puedes hacer 200 billones de operaciones por segundo. Es impresionante. Y esta es la era en la que estamos. Este es el presente. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre esta manera de hacer computación clásica y la manera de hacer computación cuántica? En palabras simples, si es que lo llevamos a lo básico, los computadores clásicos tienen chips, y estos chips son circuitos integrados, es electrónica. Pero de los componentes electrónicos hay uno que hace algo súper súper genial, que es el transistor. El transistor es un dispositivo que tiene la capacidad de que si tú lo controlas, tú puedes decir al transistor: oye, deja pasar corriente, como está pasando corriente ahora, y si tú aplicas algo externo, la corriente se frena. Este dispositivo puede o pasa corriente o no pasa corriente. Y eso uno lo puede traducir como un bit de información, porque si no fluye corriente es un cero, y si fluye corriente es un uno. Y por lo tanto tengo un dispositivo físico real, algo que puedo construir en una industria, que puedo hacerlo en más y puedo construir chips, que tiene esta propiedad de que tiene dos estados posibles: fluye o no fluye corriente. En mecánica cuántica ocurre algo similar, pero con una característica completamente distinta. En mecánica cuántica uno habla del bit cuántico, el quantum bit o el qubit, como uno le dice. Y acá hay un ejemplo de una propiedad que es cuántica de la materia,
que, por ejemplo, cuando tienes un electrón que está girando alrededor de un núcleo atómico, el giro del electrón genera como una especie como de magnetismo interno de la molécula. Y esto apunta en una dirección, si el electrón gira así, o si el electrón gira en la dirección opuesta, puede apuntar hacia abajo. Entonces esto puede ir variando. Entonces uno puede decir que esta propiedad física, que es de un átomo, por ejemplo, si apunta hacia arriba es cero, y si apunta hacia abajo es uno. Y tienes una forma de poder almacenar información, digamos, en este spin, en esta flechita, que es una propiedad intrínseca de un átomo. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es fundamental. Que la mecánica cuántica, dentro de sus extrañas y locas reglas que tiene, permite la superposición de estados. ¿Qué quiere decir esto? Es súper simple. Si tú tienes el estado 1 y 0, estados cuánticos, tú puedes empezar a construir combinaciones de eso. Tú puedes decir, oh, puedo construir un estado que esté 50% de probabilidad apuntando hacia arriba, más 50% de probabilidad apuntando hacia abajo. Tengo un estado que es una superposición. Es como que en una habitación la luz no está ni encendida ni apagada, sino que es una combinación de las. Pero tú puedes crear otras combinaciones. Tú puedes decir, oye, 10% hacia arriba, 90% hacia abajo. Esas son las probabilidades. Y tú puedes seguir jugando con las probabilidades. 70% hacia arriba, 30% hacia abajo. Tú no piensas en la cantidad de combinaciones posibles que puede hacer con estos dos estados. La mecánica cuántica te permite crear infinitas posibilidades de estados con esta propiedad cuántica, porque los puedo combinar de infinitas maneras. Y esto es realmente como que te estalla la mente. Porque solo con un átomo puedes definir un bit cuántico, pero con ese bit cuántico tú puedes definir infinitos estados. Y eso es una característica fundamental que para la computación cuántica es una ventaja computacional y es algo que la mecánica en los computadores clásicos no tienen. Ya de acá ya estamos hablando de un paradigma completamente nuevo. Y la mecánica cuántica también tiene otras propiedades muy interesantes y complejas, dicho sea de paso, que son limitaciones. ¿Ya? Una cosa es la superposición. Tenemos este estado 0 y 1, pero podemos generar estos estados que son combinaciones entre esos. Y eso nos da infinitas posibilidades. Sin embargo, como estas tecnologías cuánticas operan a escalas muy pequeñas, escalas de los nanómetros, ¿ya? A esa escala, si tú almacenas la información en un objeto que es cuántico, que es muy pequeño, esa información se puede perder, porque ese objeto cuántico, la información se puede disipar hacia el entorno. Es muy sensible el objeto, mientras más pequeño, mucho más sensible a lo externo. Y eso tiene un nombre, se llama decoherencia. Tú, por ejemplo, puedes almacenar información en cero, pero va a transcurrir un tiempo y la información se te puede ir al uno. Aunque tú no lo quieras, la información se te disipa. Y esto, por eso es que hay que enfriar los computadores. La única forma de evitar de que la información se pierda es minimizando temperatura. Tú minimizas temperatura y minimizas esta pérdida de información. Por eso tienen que operar a temperaturas tan bajas los computadores. Una cosa maravillosa de los computadores cuánticos, que es una de las características, bueno, este año el premio Nobel de Física por este fenómeno, que es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento es algo realmente impresionante. Tú tienes dos partículas cuánticas, ¿ya? Y estas dos partículas interactúan. Hay una interacción, se intercambian energía, lo que sea, pero interactúan. Y después el entrelazamiento dice que si tú generas un estado entrelazado, tú mides la partícula que está acá en la izquierda e inmediatamente determinas el estado de la segunda. Es como una especie como de comunicación a distancia instantánea. Tú solamente midiendo si tú tienes un estado entrelazado de dos partículas, ahora estamos hablando de 2 qubits, ya pasamos de 1 a 2, tienes 2 qubits entrelazados, tú mides uno e inmediatamente generas un cambio en el estado del otro. Eso igual tiene ventajas si uno lo piensa como operaciones en paralelo. Si tú tienes 10 objetos que están conectados y tú mides solo uno y eso cambia los otros 9 restantes, eso también computacionalmente tiene ventajas, ¿ya? Porque operando sobre uno puedes operar sobre muchos, ¿ya? Y eso clásicamente, en un computador clásico tú tendrías que ir cambiando uno por uno, los 10 bits de información. Estas ventajas, que son la naturaleza misma de cómo funciona el universo a la escala cuántica, son cosas que los científicos, los ingenieros, los desarrolladores toman en consideración para poder sacarles ventaja y poder armar un nuevo paradigma de programación. Esto, obviamente, es un boom hoy en día. Existen muchas empresas, ¿ya? Y no cualquier empresa. Estamos hablando de empresas como Google, empresas como IBM, otras empresas como Sanado o D-Wave, están todas armando sus prototipos de computadores cuánticos. Estas son imágenes reales. La computación cuántica está ocurriendo.
Y casi todos los dispositivos, por ejemplo, el de Google, IBM y el de D-Wave, funcionan con tecnologías que se llaman superconductores. Para los que quieran saber lo que es un superconductor, la próxima charla que tal de Guillermo les va a explicar en mucho detalle. Y el único como distinto, digamos, es, como, es que el distinto del resto es Xanadu, que si te fijan, el dispositivo de computador cuántico es más una mesa óptica. Se puede ver. Entonces ahí la información no se almacena en superconductores, sino que la información es a través de estas partículas de luz que se llaman fotones, ¿ya? Y la computación cuántica se hace con fotones, pero con las mismas propiedades cuánticas, solamente que la plataforma cambia. ¿Ya? Existen, para todos los que estén interesados en poder aprender esto, existen librerías que son código abierto. O sea, si a uno le interesa aprender, puede partir descargando Penny o Qiskit. Yo recomiendo mucho Qiskit porque es una comunidad que tiene una cantidad de algoritmos que se van creando para distintos tipos de problemas. Y con estas dos librerías tú puedes ya empezar a programar y empezar a mandar cómputos a distancia, digamos. Te vas a una lista de esperas, tú lo haces desde tu computador en tu casa, te creas una cuenta, aprendes un poco las librerías, haces un pequeño código, lo mandas en línea y caes en una lista de espera y luego te llega el resultado. Si ustedes se preguntan qué tan difícil es esto, bueno, hay de todos los gustos, ¿ya? IBM yo creo que fue muy inteligente al pensar en este nuevo paradigma de cómo las nuevas generaciones se iban a adaptar a esta nueva forma de pensar y creó el Quantum Composer. Esto es como escribir casi un, no sé si acá alguien se dedica a la música, a mí me gusta mucho la música, esto es como escribir una partitura cuando tú estás creando una melodía. Tú puedes programar a través de este Quantum Composer y tú puedes arrastrar los bloques, que son operaciones que tú haces sobre estos qubits, y toda la programación se trata un poco de ir moviendo bloques y haciendo operaciones sobre los qubits que componen ese circuito. Y acá está la ilustración de cómo se ve la representación física, estas probabilidades, estas combinaciones que hablamos, etcétera. Ahora, si a ti te gusta programar, tú te descargas Python y con Qiskit acá hay una programación de cómo uno ya empieza a escribir un código para darle instrucciones a estos computadores cuánticos y armarte una serie de compuertas lógicas que hagan algún propósito. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con inteligencia artificial y computación cuántica y física? Bueno, eso ya se habló en la primera charla, muy interesante. Yo simplemente acá les voy a plantear ciertas interrogantes y preguntas que son potentes. La inteligencia artificial, hay que ser sumamente honesto, no requiere de la computación cuántica actualmente para resolver problemas en todas las áreas del conocimiento, ¿ya? La inteligencia artificial, tú puedes programar usando cualquier lenguaje de programación y sin recurrir a la computación cuántica tú puedes obtener buenos resultados. La computación cuántica, por otro lado, es este nuevo paradigma de cómo tú haces una programación con estos chips que todavía son chips que tienen pocos qubits, ya no es tanta la información almacenada, pero tú ya puedes hacer unos cómputos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos sacarle ventaja al fusionar estos dos? Voy ahí pongo una frase, mira todas esas ideas por hacer, solo falta programar. ¿Por qué lo digo esto? Porque los computadores cuánticos tienen una ventaja que a nivel de investigación son realmente potentes, porque un computador cuántico está escrito en una plataforma de naturaleza cuántica. Dije algo muy obvio, pero eso que es obvio quiere decir que si tú tienes un problema, por ejemplo, tú dices, oye, pero ¿cómo puedo yo entender una molécula de agua? Ah, una molécula de agua es un objeto cuántico, porque es de un tamaño de nanoescala. Entonces tú dices, ¿por qué quiero simular el comportamiento de una molécula de agua en un computador clásico, siendo que tengo un computador cuántico que tiene la misma naturaleza que mi problema? Y ahí es donde nosotros como grupo de investigación hemos estado desarrollando algoritmos para resolver problemas cuánticos utilizando computadores cuánticos, la misma plataforma para la misma naturaleza de problema. En ese sentido, existen ventajas comparativas que son muy excepcionales. Acá muestro un trabajo que se publicó hace un par de meses por este investigador, Hussein Dinani, un colaborador de nuestro grupo, y Hussein tiene este trabajo que es estimar un poco la memoria de un sistema cuántico a través de Quantum Machine Learning. Y básicamente el paradigma de esto es que lo que hace Hussein es, se descargó Penny Lane, se aprendió las librerías de Quantum Machine Learning
y le enseña al computador cuántico cómo poder plantear un problema de optimización. Yo quiero minimizar o quiero maximizar una función porque si yo optimizo ese problema y lo resuelvo de manera eficiente, yo estoy resolviendo un problema físico real. Y de hecho se puede hacer, se pueden, con pocos qubits, estoy hablando 5 qubits, no más que eso, tú puedes programar para que el mismo computador cuántico vaya resolviendo, vaya optimizando el problema hasta darte con una solución. Este paradigma es muy interesante, pero existen otros. Acá tengo otro ejemplo de mi estudiante Diego Tancara, que él también, de hecho, es súper curiosa su historia porque él dijo, yo quiero hacer quantum computing, yo quiero hacer computación cuántica, pero también quiero hacer inteligencia artificial. De manera independiente, él empezó a estudiar, tomó cursos, hace un par de semanas estuvo en un congreso en Italia, de hecho, Diego, y hace 2, 3 semanas subimos este artículo y la idea que se le ocurrió a Diego es muy interesante. Dice, oye, pero tenemos el computador cuántico y lo hizo con Qiskit, de hecho, con la plataforma de IBM, y tenemos un problema que es modelar el comportamiento de una molécula. ¿Por qué no le pasamos este problema al computador cuántico? Lo programamos. Y esto se llama una simulación cuántica digital, que es representar la realidad de la molécula en un computador cuántico. Y él lo logró hacer. Logró simular una propiedad de estas moléculas y luego esa data que te genera el computador cuántico, que es data cuántica de hecho, porque son datos que están almacenados en los qubits cuánticos, los exportamos y se lo pasamos a un computador clásico, ya, haz tu inteligencia artificial y trata de optimizar algo. Y es una fusión. Yo lo que he visto básicamente acá es que si es que uno quiere aprender estas herramientas están disponibles, uno puede hacer cosas realmente impresionantes, partiendo con un par de tutoriales, aprendiendo cómo se manejan estas librerías. Y lo potente es cuando fusionas lo del computador cuántico con un computador clásico. Fusionar las ventajas comparativas de cada uno generan cosas realmente potentes. Este es el grupo del cual les hablo, un grupo que tenemos en la Universidad Mayor. No todos somos físicos, por ejemplo, Melissa, Renata y José Fredes vienen del mundo de la ingeniería informática, y ellos súper motivados en programación, han escrito sus códigos. Melissa ha seguido también muy de cerca la computación cuántica, y nos dedicamos básicamente a pensar en problemas que comparativamente uno si utiliza un computador cuántico tiene alguna ventaja. Es que tengo que darle un mensaje luego de todo esto, es que me encanta esta frase, que si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en grupo. Si ustedes se plantean un desafío, sea cual sea, ese desafío ojalá sea un desafío grupal, dentro de una organización, con tus grupos de cercanos, ya sea en la universidad, en el colegio, donde sea. Cuando tú trabajas en grupo, nosotros somos un grupo grande, digamos, las ideas florecen a una tasa, a una velocidad realmente impresionante y uno termina aprendiendo de los propios estudiantes. Esa es la verdad. Así que eso, si me quieres seguir en las redes sociales, LinkedIn, no posteo mucho, pero voy a cambiar ese mal hábito para compartir un poco más de lo que hacemos. Tengo también la página web personal, donde a veces subo algunas cosas y espero que les haya gustado esta charla introductoria. Perfecto, muchísimas gracias Ariel por la gran presentación. No, también súper entretenida y dinámica, nada que decir. Ya también veo algunas preguntas acá, así que no, primero muchas gracias por dar este tiempo y también contar un poco de tu experiencia y de cómo fue todo esto de la computación cuántica y de la física. Así que muchísimas gracias, pero antes vamos a preguntar algunas dudas que hay acá, tanto internas como algunas que han hecho acá en el chat. Hay algunas que es, ¿cuáles son los desafíos de enseñar la computación cuántica en los colegios? Mira, excelente pregunta. El desafío siempre depende desde dónde viene la persona que quiere enseñar y cuál es el público objetivo. Uno siempre tiene que pensar eso. ¿Quién enseña y para quién? Ya. Cuando viene desde el mundo de la academia, que es el caso, por ejemplo, de Guillermo, de Natalie o el mío, el principal desafío es que tú en el mundo de la academia estás acostumbrado a hablar con gente que tiene una formación de muchos años en un área específica. O sea, uno estudia 12, 15 años y salirse de esa lógica es algo difícil, nos cuesta mucho, pero es un ejercicio que es muy interesante. Una vez que tú haces el ejercicio de cómo transmito algo que parece complejo y lo llevo a algo simple, tú ahí haces el gancho. Tú ahí haces el gancho para poder comunicarte de igual a igual con cualquier estudiante de cualquier región de Chile.
Y lo interesante en esa comunicación es lo que nosotros vimos cuando llevamos los talleres de computación cuántica a colegios de la región metropolitana, es que tú tienes que convencer al estudiante o a la estudiante de que no hay nada que no se pueda aprender. Eso es lo primero, como darles empujón, digamos, para decir, mira, tú puedes, o sea, todos podemos. Y captar la atención y la curiosidad con algo que le sea muy llamativo. Si tú logras captar la curiosidad, si tú logras despertar ese bichito, esas mariposas en la guarda que te generan cuando algo te llama la atención, tú ahí ganaste. Ahí tú tienes porque lo importante no es el conocimiento en sí, es generar la curiosidad necesaria para que una persona de forma independiente pues vaya a buscar la información. Si tú lograste generar esa motivación, tú ganaste, porque una persona motivada vale mucho más que una persona con estudios. Buenísimo, súper. Entonces la motivación ahí sería la clave. Y también, bueno, remarcar también la clave que tú dijiste, el mensaje que tú dijiste al final, que la verdad es que nunca lo había escuchado y me pareció súper bueno y lógico. Y también ese dar mensaje a todos los que quieran involucrarse en la computación cuántica, tanto que son a lo mejor más chiquititos, para que trabajen en grupo y también sigan viendo cómo explorar más. Acá veo algunas otras preguntas que las voy a pasar un poquito más rápido, que es, por ejemplo, soy fan de la física, pero estoy en segundo medio. ¿Puedo aplicar lo que sé de física en la computación cuántica? Gracias. Sí, o sea, yo también era fan de las ciencias como a esta misma edad, yo todavía me acuerdo. No sabía mucho y aún impresionante que no sabiendo tanto, tú igual puedes hacer muchas cosas de acá. El tema no es cuánto yo sé, es cuánto yo estoy dispuesto a aprender. Si ese es el tema, y no es uno a los 15 años, no es lo mismo que a los 25, no es lo mismo que a los 30 ni a los 60. Pero en toda esa ruta lo importante no es lo que tú sabes, sino cuánto tú estás dispuesto a querer aprender. Si tú quieres aprender, y esa es la clave, tú vas a estar siempre aprendiendo cosas y paso a paso, o sea, esto es de a poquito, o sea, si te quieres, si te gusta la física y lo quieres llevar a la computación cuántica, ya tienes el visto bueno, digamos, para que esto fluya de forma natural. Lo que hay que pensar ahora es cómo tú te motivas a seguir estudiando. Y ahí es abordar algún problema, alguna temática que sea de tu interés. Uno siempre se busca, los científicos, las científicas, nos buscamos problemas que nos llamen la atención y eso nos mantiene activos día a día, nos inventamos problemas para resolver. ¿Pero qué tipo de problemas? Los problemas que nos gustan. Y eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Cómo yo invento un desafío, un mini desafío? Y eso me incentiva a seguir aprendiendo. Buenísimo. Ahí ver como esa solución, ver la problemática y también ver la posibilidad de la solución. Súper. Y como por último dicen en el chat, qué cool, acá dice, qué cool, ¿cuánto se demora el computador en procesar mi problema? Decía Esther. Muchas gracias, Esther, por la pregunta también. Eso es súper cool, porque nosotros hemos visto, esto es impresionante, porque hay problemas que desde el punto de vista de computadores clásicos te podrías tardar meses. O sea, hay problemas que no son tan difíciles. Por ejemplo, yo me estoy tomando un café ahora. Y si uno quiere resolver el problema de cómo es la dinámica de las moléculas de café en un computador clásico, eso te puede tomar la eternidad. Es muy complejo. Y es porque hay muchas moléculas interactúan. De cálculos moleculares en computadores cuánticos se han hecho cosas interesantes y los tiempos se reducen mucho cuando tú resuelves un problema cuántico con una herramienta cuántica. Ahí aplica esa regla de que se reduce mucho el tiempo, o sea, te puede pasar de semana a minutos. Y ahí tú ya tienes una ganancia, porque el tiempo vale oro en estos días. Buenísimo. Perfecto, Ariel, muchísimas gracias por la presentación y tu tiempo. Así que bueno, eso, vamos a compartir también esta presentación con todos en YouTube para que después también la puedan ver y repasar todo lo que quieran. Muchísimas gracias, Ariel. Nos vemos. Muchísimas gracias, Elisa, y muchas gracias a todos los participantes. Espero que sigan interesados en la computación cuántica. Perfecto.